Vámonos a esa reunión sobre la gripe aviar. Hoy el sector avícola se reúne con el Gobierno de Aragón y con el profesor Juan José Badiola, el epidemiólogo, para ver un poco la hoja de ruta a seguir, una vez que ya se pusieron en marcha esas medidas para evitar que se propague la gripe aviar en Aragón, una vez que se habían contagiado algunas aves migratorias. ¿En qué punto estamos hoy? Bea. Se trata de una de esas reuniones periódicas que tiene el Gobierno de Aragón con el sector avícola para informar cuál es la situación del riesgo epidemiológico en cada momento. Unas reuniones que no han parado desde que comenzaran esas medidas hace casi ahora ya 2 semanas aquí en Aragón. Nos han confirmado que no existe ningún caso de gripe aviar en las granjas aragonesas, que únicamente se han dado los casos en las aves silvestres, sobre todo en el entorno de la laguna de Gallocanta. Son más de 900 grullas y otras 15 aves afectadas también en ese entorno, y un zorro que podría haber ingerido alguna de esas aves afectadas. Con nosotros está hoy el doctor Juan José Badiola, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Veterinaria. Muy buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Ese, digamos, que es el titular. No hay ningún caso en las granjas. La situación de la gripe aviar en Aragón está controlada. Sí, efectivamente la situación en Aragón está controlada y eso es una buena noticia, y sobre todo el que no haya afectado a las granjas de producción de aves, es decir, tanto ponedoras como productoras de broilers o de cría, y efectivamente no se ha registrado ningún caso, afortunadamente. Yo creo que es muy posible que haya tenido que ver el celo que tienen los profesionales, los avicultores, que son muy buenos profesionales y que han extremado las medidas de bioseguridad, que es lo importante. Y una segunda noticia positiva es que tampoco hay personas afectadas. ¿Podría haberlas? O sea, se ha dicho siempre que es muy bajo, ¿no?, el riesgo de que se pueda contagiar. Sí, es un riesgo muy bajo, porque se sabe bien que este virus, incluso este de alta patogenicidad, que es el H5N1, virus influenza aviar, es uno de los altamente patógenos que está produciendo una gripe de una epidemia de enorme magnitud en todo el mundo. En los casos que se han registrado han sido casos, se requiere un contacto estrecho, directo y duradero entre un animal infectado y una persona sana. ¿Dónde se dan estas circunstancias? Pues hombre, han sido casos fundamentalmente avicultores, veterinarios, gente de mataderos, o sea, gente que tiene relación con el sector. Y hay un dato muy importante que los aragoneses tienen que conocer, es que cuando se detecta un caso ya y hay síntomas y evidencias claras de que es una gripe aviar, inmediatamente la granja se cierra totalmente. Nada puede salir de esa granja y, por supuesto, nada puede ni debe salir al consumo, huevos o carne, etcétera, etcétera. Así que en este aspecto los ciudadanos aragoneses pueden estar muy tranquilos. Eso es una de las cosas que más les preocupaba, sobre todo con lo de la gripe aviar, que se oye mucho en los medios. A lo mejor no saben exactamente si pueden comer huevos, si no, se dice la carne de pollo incluso. De hecho, los productores están preocupados porque pues pase eso, ¿no?, que se deje de comprar, por ejemplo, huevos. No pasa nada. Ahora mismo, como no hay ningún caso de gripe aviar, se puede comer huevos, no hay ningún problema. Absolutamente. Pero incluso en el caso hipotético que hubiera habido alguno, de esa granja no saldría nada. O sea que los ciudadanos pueden estar confiados en que realmente el riesgo alimentario en ese aspecto es cero, porque no puede salir nadie ahí. Y bueno, pues yo creo que eso es una cuestión que a mí me parece muy importante que los ciudadanos sepan eso, que por una parte no hay casos en granjas, que en otras comunidades autónomas sí que ha habido. Además, cuando hay un caso concretamente en una granja se toman medidas muy drásticas. Deben sacrificarse toda la población aviar. Y pensemos, por ejemplo, granjas que pueden tener 100.000 aves o 150.000. Queríamos comentar también que se trata de una medida temporal. ¿Se sabe prácticamente cuándo se podrían levantar esas medidas que aún hoy continúan del confinamiento de las aves, por ejemplo, según las migraciones, ¿no? No sé si durarían hasta final de mes o... Sí, la tendencia en este momento de los casos que están registrándose en Aragón está claramente a la baja, de manera continuada.
y no ha habido ningún repunte hacia arriba, ¿no? Eso es una buena noticia también, porque quiere decir que el número de casos está decreciendo sensiblemente y el riesgo está decreciendo sensiblemente. ¿De qué va a depender? Como sabemos bien que los contagios son producidos por la transmisión de aves migratorias que vienen del norte, en este momento de Escandinavia, en dirección sur hacia África, y claro, la península ibérica es un sitio especial, es una plataforma la más cercana a África. Pues en ese caso, el hecho de que ya estén pasando, se está viendo un número cada vez más reducido de casos, quiere decir que la migración tiende a la baja también. ¿Cuándo podríamos pensar que esas medidas podían eliminarse? Yo calculo un par de semanas, 1 o 2 semanas, quizás 3 semanas, como límite me planteo final de noviembre. Así que es una medida temporal y es una medida que garantiza precisamente o evita el que haya nuevos contagios entre aves y sobre todo aves domésticas. Y algo muy importante, Aragón ha definido los sitios de riesgo y hay que pensar también no solamente en las grandes granjas, las aves de traspatio, las aves, por ejemplo, camperas, las aves ecológicas, todas esas deben recluirse. Es una medida un poco dura, yo lo comprendo, porque hay que tener espacios, pero hay que hacerlo porque es la única manera de evitar que haya contacto entre aves silvestres y aves domésticas. Doctor Juan José Badiola, muchas gracias por atendernos esta mañana. Un placer. Justo cuando ha terminado esa reunión, como decimos, del Gobierno de Aragón y también todos los productores del sector avícola, la noticia es esa, que se contiene la gripe aviar de momento en Aragón y no hay ninguna granja afectada. Gracias, Bea. Pues vamos a hablar ahora con Antonio Moreno. Él es propietario de una explotación en Angüés, en Huesca. Hola, Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, imagino que haya estado escuchando también lo que ha dicho el profesor Badiola. Ustedes ya han tenido que tomar esas medidas de bioseguridad. ¿Qué pasos han dado desde que se comunicó por parte del Departamento de Agricultura que había que acotar o confinar las granjas? Bueno, en mi caso no lo tengo que hacer porque yo tengo una explotación de boiler, de pollo de engorde para carne, y están confinadas siempre. Y las medidas de seguridad pues las hemos reforzado. Casi todos los años lo hacemos en este tiempo porque el tema veterinario, los que nos llevan las granjas, los veterinarios hacen mucho hincapié, sobre todo en este tiempo de invierno, el tiempo estival de paso de aves migratorias. Y claro, las medidas que tomamos pues es extremar mucho el paso del personal que trabaja en la granja, pues con triplicando pues las medidas de seguridad, como ha dicho el profesor. Hay que hacer hincapié en que no entren aves dentro o de fuera de la explotación, adentro de la explotación. El paso de la gente pues tiene que ser muy estricto y muy higiénico. La ropa, cambiarte de ropa cada vez que entras a la explotación, los prediluvios que estén siempre con agua limpia y en verde uno que solemos tener al principio de la entrada de la granja, pues tener 2 o 3 donde pasa el personal. Y bueno, pues son medidas que hay que tomar porque daros cuenta que vivimos de esto y si te llega a entrar la gripe aviar a la explotación, pues es una pérdida económica muy grande para el propietario de la granja y para también el propietario de los animales, que al fin y al cabo pues todos perdemos. Y luego afectas a mucha gente alrededor, porque, como ha dicho el profesor, se mataría todo. Si a mí me entrara la gripe, por ejemplo, en la granja, pues me matarían todos los animales con el gasto que eso lleva. Tendría una pérdida muy cuantiosa de dinero y luego afectaría a las granjas colindantes. En un radio de acción de 10 kilómetros, pues todas estarían en la misma situación que yo. Habría un vacío sanitario, a ellos a lo mejor no se les mataría, pero no, hasta que no se declarara que se había extinguido el foco, pues tampoco podrían entrar animales, con lo que eso conlleva. Pues entendemos que hay inquietud en el sector. De hecho, las medidas que ya han ido adoptando ustedes y que nos acaba de contar, hoy las tienen que hacer en todo el país. Efectivamente, nosotros ya de por sí es un sector que está muy especializado y nos
tenemos unos patrones de bioseguridad horrorosos, porque sacamos un producto a la calle de consumo para la gente, y ya de por sí tenemos muchas medidas de higiene y de seguridad, y la gente, pues, como ha dicho el profesor, puede estar tranquilo de comer pollo, que la carne es una carne que está muy mirada y muy controlada. Las explotaciones de pollo están, y de gallinas igual, es lo mismo, están súper vigiladas, en tema veterinario, en tema sanitario. Nos exigen unos patrones de bioseguridad salvajes, porque es como no digo un quirófano de un hospital, pero parecido. Es que cuando entras, haces limpiezas, desinfecciones, luego el personal, como he dicho antes, entra limpio, tienes que pasar por unos pasillos de desinfección. Eso es algo muy estricto, muy estricto. Bueno, Antonio, pues medidas de seguridad tomadas y explicadas, seguridad a la hora de consumir. Lo que igual el consumidor está empezando a notar es que sube el precio de los huevos. Así lo está manifestando la Organización de Consumidores, que ya estaban a un precio elevado. Sí, claro, esto conlleva todo: el precio del huevo, el precio de la carne, el precio de todo. Al final, cuando hay un movimiento en un sector, pues al final el pagano siempre es el mismo. La inquietud a lo mejor mueve que el mercado suba, o al revés, que baje, que también podemos tener un problema, ¿eh? Porque si saliera, como ha dicho el profesor Badiola, si tuviéramos un foco en Aragón, la gente a lo mejor se retraería, por desconocimiento más que nada, de comer carne. Nos podemos acordar de lo que pasó con las vacas locas. Resulta que ahora era cuando mejor carne podíamos comer, que estaba más vigilada que nunca. O sea que... Pero la gente, claro, tienes el miedo de, ostras, han dicho que hay gripe aviar, no como pollo. Y se nos puede dar la vuelta también, porque si bajara el precio del pollo, pues yo también perdería. O sea que, porque nosotros vamos a producción y trabajas en unos márgenes muy pequeños, y las variaciones hacia arriba se notan, pero no se notan tanto como si son hacia abajo. Pues Antonio Moreno, muchas gracias por habernos atendido, mucho ánimo, y bueno, pues esperemos que con estas medidas de bioseguridad sean suficientes para que no entre esa gripe aviar en las granjas. Ánimo y un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Hombre, yo creo que ha sido un buen ejercicio de pedagogía haber escuchado cómo funcionan todas las medidas de seguridad, porque yo creo que muchas veces no somos conscientes de todos los procesos que hay detrás de los alimentos que consumimos en el día a día en los supermercados, y conocer todas las medidas de seguridad que se toman. Creo que es un buen ejercicio de pedagogía de cara a la tranquilidad de los consumidores. Creo que haber escuchado también a un epidemiólogo dando las claves en este momento y aportando esa tranquilidad también sirve bastante, y espero que esto se pueda solucionar de una manera en la que efectivamente pues los animales estén bien, los granjeros, los productores también puedan mantener sus negocios sin tener ningún tipo de perjuicio, y sobre todo que la seguridad alimentaria de todos los consumidores pues esté garantizada, ¿no? Así que yo creo que ese mensaje de tranquilidad y esa pedagogía van mucho en esa dirección. Hombre, yo creo que esta vez el Gobierno de Aragón lo ha hecho bien, porque es verdad que el mismo veto que se va a poner hoy en el resto de España se aplicó en Aragón en cuanto empezaron a detectar los casos de grullas muertas en la zona de Gallo Canta y en algún otro punto así un poco más puntual. Vamos a ver hasta dónde dura ese confinamiento de los animales en las granjas, porque de inicio estaba previsto hasta el 28 de febrero. Si, como explicaba el profesor Badiola, es posible levantarlo antes, pues yo creo que harán bien en levantarlo. Sobre todo, yo insistiría mucho en el tema de la precaución. Sí que me ha parecido muy interesante ver a este responsable de granjas qué es lo que están haciendo las granjas para tratar de evitar cualquier tipo de problema, porque en realidad los principales perjudicados en el caso de que se detecte un caso de gripe aviar van a ser los dueños de las granjas, porque el vaciado implica que se tengan que sacrificar todos los animales, y es verdad que eso económicamente les tendría que hacer muchísimo daño. Sí me sorprende el tema del aumento del precio de los huevos, porque yo pensaba que quizás iría en el otro sentido, porque por mucho que nos expliquen, está todo garantizado, no hay ninguna posibilidad de que haya contagio, ni de que haya alguna repercusión en la salud pública. Sí que es verdad que cuando saltan este tipo de informaciones quizás hay un poco más de reticencia, ¿no?
que no debería de ser así, pero la hay. Y entonces, que vaya aumentando el precio 1 euro, además 1 euro, en algo que ya costaba 1,5 €, 2 euros. Entonces estamos hablando de una subida que es bastante importante. Bueno, pues del precio del huevo, de los huevos hablaremos luego. Bueno, si queréis hablar también ahora, pero luego incidiremos un poco en esa subida de precios, algo que podría fluctuar, depende de cómo evolucione esta gripe aviar. Pilar. Bueno, 3 reflexiones para completar lo que han dicho mis compañeros de esta mañana. Una, que las administraciones públicas, qué importantes son para controlar y para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Qué importantes son. Cuando hablamos de la importancia de que exista una buena administración pública y unos servicios públicos, es para todo, no solamente es para la sanidad y la educación, también es para que lo que comamos tenga las condiciones adecuadas y que no nos contaminemos. Primera cuestión. Segunda cuestión que querría decir, también es muy importante que existan, que la ciencia sirva para este tipo de cosas, y entonces es el papel del profesor Badiola. Cuando hablamos de ciencia parece que no sirve para nada, pues la ciencia sirve para algo, y cuando tanta gente a veces es un negacionista de determinados temas científicos, pues que vea la importancia de la ciencia, en este caso aplicada, bueno, pues a cómo funciona una granja, las condiciones de esa granja, la seguridad de esa granja y evidentemente la inspección de la administración pública para que esa granja funcione adecuadamente, porque la clave es que luego van inspectores sanitarios a vigilar qué pasa ahí, como van inspectores a vigilar comedores, otro tipo de cosas que son claves para nuestra alimentación, con lo cual me parece importante. Y la tercera reflexión, lanzando con lo último que decía Mónica y que decías tú que no podía hablar, tenemos que controlar que no suban los huevos, porque los huevos es un alimento de primera necesidad y está habiendo una oscilación que es muy preocupante, porque como estamos hablando mucho de la macroeconomía va bien, pero la microeconomía no va bien, porque tenemos unos datos, o informe FOES, informe Caritas, que eso de la economía para los ciudadanos no va tan bien, con lo cual huevo, producto de primera necesidad, vigilemos a ver qué pasa con la subida del precio de los huevos.